pantalla, vamos a ver un corte histológico de placenta, vamos a ir analizando sus componentes, ¿sí? Corte histológico de placenta es un corte histológico que conviene tener claro porque corre uno el riesgo de confundirlo con un montón de otros órganos, así que es importante tener una panorámica global de estos cortes histológicos. En la cátedra tenemos cortes histológicos de placenta, es un contenido que entra en los exámenes, por supuesto. Aquí tenemos dos cortes histológicos diferentes, a ver, te voy a alejar acá un poquitito para ver la panorámica de placenta. Este se parece un poquitito más al corte que tenemos en la cátedra. Muy bien. ¿Sí? Vamos a meter aquí, muy bien. Corte histológico de placenta tiene esta panorámica en el menor aumento. Recuerden que siempre vamos a ver los cortes, vamos a empezar por los menores aumentos. Tiene esta panorámica, fíjense, una estructura que se ve así en la perspectiva más lejana, bastante eosinófila, se ve una coloración rojiza en términos generales. Lo que vamos a ver nosotros en un corte de placenta, vamos a cambiar la función, vamos a mirar aquí en el PowerPoint, lo que nosotros vamos a ver aquí en un corte de placenta, aquí, cuando nosotros establezcamos un corte histológico de placenta, lo más probable, ¿sí?, es que el corte histológico pase a alguno de estos niveles, ¿sí?, así o así. Entonces nosotros lo que vamos a ver cortado a través, vamos a ver gran cantidad de espacio, voy a tomar mi resaltador, vamos a ver espacio, que es este espacio de aquí, que lo vamos a ver en blanco, que corresponde al espacio lacunar. Y luego vamos a ver estructuras cortadas transversalmente, vamos a ver vasos sanguíneos del embrión, en el marco de las vellosidades, ¿sí?, cortadas transversalmente, y también podemos encontrar parte de esta estructura fibrosa que corresponde a la decidua. Aquí este esquema está muy simplificado, pero las vellosidades de término, digamos, de una placenta madura, aumentan en cantidad, ¿sí? Hay gran cantidad de vellosidades, las vellosidades conforme van madurando, cambian de diámetro, se hacen más delgaditas, ¿sí?, y empiezan a haber otros cambios estructurales en esas vellosidades. Las vellosidades, recuerden la vellosidad primaria, que tiene un eje de citotrofoblasto y están rodeadas de citiotrofoblasto. Luego son vellosidades secundarias cuando tienen el núcleo mesenquimatoso del mesodermo extraembrionario. Y finalmente son vellosidades terciarias cuando en ese núcleo mesenquimatoso aparecen los vasos sanguíneos. Esas vellosidades terciarias, inicialmente, en ese mesénquima, tienen células de Hoffbauer, que son células reguladoras de la respuesta inmune materna, ¿sí? Esas células van a desaparecer en cantidad y las vellosidades van, el mesénquima, el tejido conectivo de esas vellosidades, entre los vasos sanguíneos, va a estar más rico en fibroblastos, en histocitos, y se vuelve un poquitito más denso. Las células del citotrofoblasto van desapareciendo y queda el citiotrofoblasto rodeándolas predominantemente. Entonces, se hacen más pequeñitos. Una placenta de término tiene unos 20-22 centímetros de diámetro aproximadamente, un espesor de 2 centímetros, 2 a 3 centímetros, y pesa unos medio kilo, unos 500 gramos. Esa placenta, entonces, fíjense, cortada, si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a ver este panorama. Entonces, si nos empezamos a acercar, vamos a encontrar estas estructuras rosadas que ustedes ven aquí, corresponden a los tabiques de tejido conectivo de la decidua basal. Sí, ahora los vamos a ver. Pero, en términos generales, entonces, todo el panorama son estas vellosidades coriales. Vamos a esperar que recupere el foco. Son estas vellosidades coriales que aquí ustedes ven. Ahora se ve. ¿Ven? Todo este espacio en blanco, que estoy señalando con el cursor, todo este espacio blanco es laguna, es espacio lacunar. Aquí hay sangre materna. Y todas estas estructuritas como islas irregulares son vellosidades coriales. Tronco de vellosidades coriales las más grandes y ramificaciones de vellosidades coriales las más finitas. Ustedes imagínense
que hacen un corte en estructuras que tienen tantas ramificaciones. Entonces aquí todo esto es sangre materna y todo esto son vellosidades coriales cortadas transversalmente. Si nos acercamos, lo que vamos a ver en todas estas estructuras, ¿sí? Vamos a ver tejido conectivo, más bien denso o moderadamente denso en el interior de las vellosidades, los vasos sanguíneos de la porción fetal de la placenta, los vasos sanguíneos de las vellosidades coriales, y por fuera, sincitio trofoblasto predominantemente. Las células del citotrofoblasto habíamos dicho que se hacen escasas y van desapareciendo. Y alrededor, toda sangre materna. Vamos a verlo un poquitito más cerca. Vamos a ir acercándonos. Todas vellosidades coriales cortadas transversalmente, y en todas las direcciones. Cuidado con este corte de placenta porque es un órgano que ustedes pueden confundir fácilmente con cualquier otro. Siempre estar atentos, ver qué es lo que están viendo, qué tejidos identifican. Vamos a esperar un poco. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esto que ven aquí son vasos sanguíneos, son eritrocitos y células sanguíneas maternas. Aquí están como coagulados, entonces se pierde un poquitito la forma de los eritrocitos, pero vemos gran cantidad de eritrocitos allí. A ver si lo recorremos un poquitito más. ¿Sí? Todo esto está como coagulado, todas estas ramificaciones no deben confundirlas con tejido. ¿Sí? Es sangre materna. Y estas estructuras, las vellosidades coriales, mírenlas. ¿Sí? Esta es una vellosidad. El tejido conectivo, miren cómo es un poquitito más denso. Se hacen más delgaditas con un tejido conectivo un poquitito más denso en la placenta de término. Estos son vasos sanguíneos fetales. Y esto de aquí es el sincitio trofoblasto. ¿Ven? Sincitio trofoblasto. Vamos a ver otra. Aquí lo mismo. Fíjense, sincitio trofoblasto en derredor. Pequeño vaso sanguíneo ahí. Aquí otra vez. Fíjense, este es un vaso sanguíneo fetal. Esto, todo sangre materna. Sincitio trofoblasto. Otro vaso sanguíneo. ¿Sí? Así es como este es el aspecto que toman, ¿sí?, todas las vellosidades coriales cortadas transversalmente en este corte de placenta. Vamos a ver en este corte de placenta, miren aquí lo mismo. Todo esto que ven aquí son vellosidades coriales. Este tejido rosado que ven aquí corresponde a la placa basal, ¿sí? Corresponde a la decidua basal, el tejido fibroso de la decidua basal, el endometrio modificado que forma la porción materna de la placenta, todo esto que ven aquí. Fíjense que la decidua envía como unos tabiques que van a separar a las vellosidades, miren la abundancia de las vellosidades, a las vellosidades en grupos que son los cotiledones, ¿sí? Entonces vamos a ver de cerca en este corte las vellosidades, vamos a ver exactamente lo mismo que veíamos recién. Fíjense, miren las vellosidades cómo vienen y se ramifican, ven que tienen como un tronco, se ramifican mucho, ven todas estas ramificaciones de las vellosidades. Entonces, si nos acercamos convenientemente, vamos a ver que en todo este espacio en blanco, estos como espacios más blanquitos que vemos aquí, ¿ven? Este espacio es el espacio de las lagunas, y en ese espacio vemos toda la sangre materna, miren los eritrocitos de la madre. ¿Ven? Estos son glóbulos rojos de la madre, aquí tengo un glóbulo blanco materno, ¿sí? En este espacio, en todo esto, bañando todas estas estructuras, todas estas vellosidades, la sangre materna. Y aquí estas estructuras que corresponden a las vellosidades coriales, a las vellosidades de la porción fetal de la placenta, cortadas en distintos ángulos, a distintos niveles. Esas vellosidades están rodeadas de sincitio trofoblasto. Todo esto que estoy recorriendo aquí es sincitio trofoblasto. La parte más interna es un tejido conectivo derivado del mesodermo extraembrionario, es este mesénquima del mesodermo extraembrionario que tiene ahí los vasos sanguíneos. Fíjense, un vaso sanguíneo fetal, de la porción fetal de la placenta. Acá tengo otro vaso sanguíneo. Miren la cantidad enorme de capilares que tenemos en estas vellosidades, ¿sí? Todos esos capilares sanguíneos. Si yo me acerco aquí un poquitito más, esta sería la barrera de circulación uteroplacentaria.
ver, vamos a esperar a que el foco se establezca. Muchas veces le pedimos mucho al ancho de banda. Bueno, entonces, fíjense, el oxígeno que traen estos eritrocitos maternos, que estoy señalando aquí, esto que estoy aquí señalando son eritrocitos maternos, porque este es el espacio lacunar. El oxígeno que traen estos eritrocitos maternos tiene que difundir a través de esta barrera, atravesar el sincitio trofoblasto y el endotelio del vaso sanguíneo en la vellosidad, donde se encuentran los eritrocitos fetales, ¿sí? Los eritrocitos del embrión. Esa sería la barrera que tiene que transponer, ¿sí?, el oxígeno y los nutrientes, ¿sí? Aquí entonces, esto que vemos aquí, también otra vellosidad, miren cómo se ramifica, ven cómo las vellosidades se ramifican para todos lados, ¿sí? Gran cantidad de vasos sanguíneos del embrión. Y ahora vamos a ver la porción decidual. Esto que veo aquí, voy a ver cuando tenga foco. Este tejido rosado que estoy señalando aquí, que todavía no consigo que se... Este tejido rosado que veo aquí corresponde a tejido endometrial. Es la decidua basal, ¿sí?, la porción materna de la placenta. Fíjense, esta decidua basal, este tejido decidual, este tejido endometrial, es muy fácilmente reconocible. Miren las células que lo componen. Son unas células enormes, redondeadas. Estas células enormes son las células del endometrio que se han transformado y adquieren este aspecto, ¿sí?, por la reacción decidual. Es la transformación del endometrio para formar este tejido fibroso con estas células tan grandotas, células del estroma endometrial, ¿sí?, que son las células deciduales, las células del endometrio que encontramos en la placa basal. Paciencia que hay que tener con el foco. ¿Sí? Quiero que las veamos un poquitito de cerca, me voy a acercar lentamente. ¿Sí? Miren estas células, qué aspecto que tienen, son enormes, ¿ven? Células deciduales. Las células endometriales transformadas en la constitución de la decidua basal. ¿Sí? Preguntas hasta aquí del corte histológico de la placenta. ¿Ven? Este tabique que forma la placa fibrosa, ¿sí?, de la decidua basal. ¿Hay alguna pregunta respecto de la histología de placenta? Profe, Sí. las manchas oscuras que se ven en las vellosidades, ¿son los nudos de los sincitotrofoblastos? ¿Cómo los nudos de los sincitotrofoblastos? Claro, son sincitotrofoblastos, como muchas células juntas. Muchas células juntas, sí. Muchas células juntas aquí. Fíjense, si yo me acerco un poquitito se ve. Pasa que pierdo el foco. Esperen, voy a abrir el chat. Pierdo el foco. Ahora vamos a ver, Camila, los cotiledones. Fíjense que se ven aquí un montón de núcleos juntos, ¿sí? Montones de núcleos juntos. Es porque el plano de corte pasó por una zona del sincitio trofoblasto donde se ven muchos núcleos juntos. Y entonces, así visto de lejos, se ve como manchas violetas, pero corresponden al sincitio trofoblasto, efectivamente. ¿Sí? Yo quisiera hacer... Pero bueno, pero pierdo el foco enseguida. Mientras trato de recuperar el foco, vamos a mover el tema de los cotiledones. Camila, voy a cambiar acá, voy a borrar todas las entradas, voy a agarrar el marcador resaltador. Fíjense que esto que veo aquí, esto que está aquí pintado de celeste, es tejido del endometrio, ¿sí? El endometrio donde estaba interactuando con la formación de las vellosidades. Este endometrio de aquí es el mismo que este endometrio de aquí, ¿ven? Todo aquí que veo es endometrio, tejido del endometrio, porque este es el epitelio del útero, ¿sí? Así que acá
sigue toda la cavidad uterina. Esta es la cavidad uterina, ¿sí? Y este es el epitelio del útero, y el embrión se metió en la estroma uterina. Así que acá todo esto que veo aquí era tejido conectivo del útero, ¿sí? Todo esto de aquí. En ese tejido conectivo del útero, la parte de ese tejido conectivo, esta, que estaba en relación aquí al desarrollo de la placa corial, donde las vellosidades se van a hacer más grandes, ¿sí? Va a transformarse en un tejido fibroso con esas células grandotas que les mostraba yo recién. Ese tejido uterino, que es este, ¿sí? Se pone más fibroso con esas células grandotas y forma unos tabiques que se proyectan separando las lagunas a donde apuntan las vellosidades. Fíjense, del lado fetal, las vellosidades apuntan hacia las lagunas, ¿ven? Aquí, estas no están dibujadas para que se vea, pero acá, hacia adentro de las lagunas, del lado fetal apuntan las vellosidades. Y del lado materno, el tejido endometrial que se puso fibroso, va a formar unos tabiques que los envía hacia adentro, unos tabiques de tejido endometrial fibroso, ¿sí? Transformado de la decidua basal. Todo esto que pinté de amarillo es la decidua basal, que envía esos tabiques con esas células grandotas que les mostraba recién, las células transformadas por la reacción decidual. Esto era un tejido conectivo común y silvestre, pero se transformó en esta placa, ¿sí? Basal, con células deciduales, y forma esos tabiques y separa grupos de vellosidades, que acá están dibujados grandes, pero son pequeñitas en comparación. Fíjense la millonada de vellosidades que veíamos en el corte. Los separa en grupos, que son los cotiledones, de modo que la placenta, cuando la miro yo, una vez que la placenta, a ver, acá, esos tabiques son estos, ¿sí? Este sería del lado del endometrio, se forman estas plaquitas que les estoy dibujando aquí. Bueno, debería cambiar de color. ¿Sí? Aguárdenme, tenganme paciencia con la parte técnica acá. ¿Sí? Aquí el endometrio va a formar estos tabiques, que los proyecta aquí así, y esos tabiques que ven ahí en el dibujo, de modo que, vista del lado, desde la perspectiva, desde este lado, la placenta, una vez que la placenta se expulsa, porque después del nacimiento la placenta se expulsa, no queda ahí para siempre. La placenta cuando sale, vista del lado materno, tiene estas separaciones, ¿sí? Que son los cotiledones. Esto es un cotiledón, este es otro cotiledón, este es otro cotiledón, que son estas separaciones que mandan los tabiques del tejido decidual hacia agrupando las lagunas de las vellosidades, ¿sí? Forman esta estructura. Es como una sujeción que hace el tejido decidual de la placenta, porque es como que tiene mejor agarre en este encastre, ¿sí? ¿Queda claro, Camila? Perfecto. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Tenemos alguna otra pregunta respecto de la estructura anatómica o histológica de la placenta? ¿Alguna otra duda? De las imágenes histológicas, vamos a volver a la imagen histológica, a ver si podemos volver a ver aquí. A ver si obtuvimos el foco, seguimos sin foco. Bueno. Bueno. ¿Sí? Fíjense que todas esas manchas violetas no son más que cúmulos de núcleos que se ven todos juntitos ahí. Ahí también, entonces parecería que estuvieran esas manchas oscuras. La placenta tiene un montón de funciones, además. Además de la función obvia de intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, intercambio de agua, intercambio de oligoelementos, metabolitos, traspaso de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Los ácidos grasos se esterifican en el traspaso placentario. Además, tiene funciones metabólicas muy importantes. La placenta es productora de colesterol y ácidos grasos, regula un montón de metabolismos, es productora de hormonas. La placenta es un órgano endocrino muy importante. La primera hormona que produce, ustedes saben cuál es. La hormona de crecimiento. Antes que esa. La hormona cariónica humana.
La gonadotrofina coriónica humana, exactamente, esa es la primera hormona que produce, porque la gonadotrofina coriónica humana es fundamental, porque la placenta, a través de esa hormona, gonadotrofina coriónica humana, sostiene su función al cuerpo lúteo, por lo menos hasta el tercer, cuarto mes. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo es el que secreta progesterona, y la supervivencia del endometrio, para que no se produzca una menstruación, depende de la progesterona. Las funciones, Diana, las enumeramos, tiene funciones de intercambio, las obvias, ¿no es cierto? Ya sabemos, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, le proporciona oxígeno a la sangre fetal y se trae el dióxido de carbono. Además de oxígeno y dióxido de carbono, se intercambian aminoácidos, porque el embrión necesita sintetizar proteínas, necesita aminoácidos, hidratos de carbono, glucosa, porque necesita metabolismos aeróbicos con los que sus células producir ATP para seguir funcionando y para hacer todos los trabajos que están haciendo. El feto necesita gran cantidad, el embrión necesita gran cantidad de energía porque sus células están en activa mitosis, síntesis de proteínas y diferenciación. Entonces, intercambio de aminoácidos, de glucosa, de ácidos grasos, ¿sí? Otros metabolitos, porque los productos de desecho del embrión, los productos nitrogenados, por ejemplo, junto con el dióxido de carbono, se pasan a la madre para que se deshaga de ellos a través de la placenta. Oligoelementos necesarios, ciertas hormonas maternas que van a tener actividad sobre el embrión, las hormonas tiroideas maternas que mantienen el metabolismo basal del embrión. Así que las funciones de intercambio son las obvias que podemos enlistar, todas ellas. Luego, funciones metabólicas tiene la placenta, sí, porque la placenta es un órgano muy regulador, tiene funciones de síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos y de colesterol. Entonces, tiene funciones metabólicas importantes. Algunas de esas funciones metabólicas las ejerce a través de las hormonas que produce. Entonces, también teníamos que dentro de sus funciones es un órgano endocrino, productor y secretor de hormonas. Y veníamos mencionando a la primera de ellas, la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona que produce transitoriamente. ¿Por qué? Porque con la gonadotrofina coriónica humana mantiene al cuerpo lúteo en su función. Ustedes recuerden que el cuerpo lúteo en el ovario va a depender de la secreción de hormona luteinizante por la hipófisis. Entonces el cuerpo lúteo, cuando hay hormona luteinizante, puede seguir funcionando y secretando progesterona, y esta progesterona es la que mantiene el endometrio, ¿sí? Ahora, cuando hay niveles altos de progesterona, conforme aumenta la concentración sérica de progesterona, se inhibe el eje hipotalámico y la hipófisis deja de producir hormona luteinizante. Eso llevaría a la regresión del cuerpo lúteo, y si el cuerpo lúteo regresiona, me quedo sin progesterona, y si me quedo sin progesterona, me quedo sin endometrio, y si me quedo sin endometrio, porque se produjo la menstruación y perdí el embrión implantado. Entonces la gonadotrofina coriónica humana, ¿para qué la sintetiza? El trofoblasto la sintetiza para que actúe sobre el ovario, manteniendo el cuerpo lúteo cuando ya no tengo más hormona luteinizante. Entonces sigo manteniendo el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona y no se produce el detachamiento del endometrio, no se produce la menstruación, ¿sí? No se produce, hay una palabra mejor que detachamiento, ¿sí? Entonces, sigo teniendo la progesterona ovárica. Esta hormona gonadotrofina coriónica humana la va a sintetizar la placenta hasta que pueda producir su propia progesterona, porque a partir del cuarto mes aproximadamente, la placenta produce su propia progesterona y ya no necesita más el cuerpo lúteo. Entonces produce gonadotrofina coriónica humana, progesterona. Produce también el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona proteica, una hormona peptídica, que tiene similitudes estructurales y funcionales con la prolactina hipofisaria y con la hormona de crecimiento hipofisaria. Por eso también el lactógeno placentario es llamado somatomamotrofina placentaria. Si bien, digamos,
estimula levemente la producción de leche, actúa de manera similar a la prolactina, in vitro estimula digamos, a las células de la glándula mamaria, tiene una leve acción sobre la glándula mamaria. Lo que principalmente hace el lactógeno placentario es favorecer la disponibilidad de glucosa por parte del embrión, es decir, que promueve el aprovechamiento de glucosa a través de la placenta del embrión. Y, digamos, restringe el consumo de glucosa a la madre. Es como si la hiciera un poquitito menos sensible a la insulina, a la madre, para que la glucosa sea más aprovechable por el embrión, ¿sí? Favorece la captación de glucosa por los tejidos embrionarios. Esa es, me parece que la función más importante del lactógeno placentario. En ese sentido, funciona muy parecido a la hormona de crecimiento, promoviendo el consumo de glucosa en los tejidos, ¿sí? para su utilización. Otras hormonas que produce la placenta, hay otras hormonas, pero en menor cuantía. Digamos, puede producir hormonas como la CTH, pero en menor cuantía. Las principales son esas tres que acabamos de mencionar. Otras funciones de la placenta son funciones inmunológicas. La placenta permite el paso de inmunoglobulina G de la madre al feto, dotando al feto, al embrión, de un tipo de inmunidad. Al momento del nacimiento, ¿qué tipo de inmunidad podemos decir que tiene el embrión, dado que tiene inmunoglobulina G de la madre? ¿De qué tipo de inmunidad estamos hablando? Ustedes conocen los tipos de inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad le proporciona al embrión esta inmunoglobulina G de la madre que pasa a través de la placenta? ¿Es una inmunización activa o pasiva? Es pasiva, natural. Muy bien. ¿Natural o artificial? Natural. Muy bien, es un tipo de inmunización específica, activa, natural, ¿sí? Porque el embrión va a tener, el feto, el embrión, el recién nacido, va a tener anticuerpos que lo protegen contra un montón de antígenos, que lo protegen específicamente, esta es una inmunidad específica, pero no son anticuerpos producidos por él, sino producidos por la madre, y que ha sido adquirido de manera natural a través de la barrera placentaria. Así que la placenta también tiene funciones inmunológicas. La placenta es un órgano muy complejo, desde la perspectiva fisiológica. Es un órgano muy, pero muy complejo, ¿sí? Tiene también un timing de vida, tiene una regulación biológica de su propia supervivencia, más allá de las hormonas que la sostengan, ¿sí? De modo que el timing de supervivencia de la placenta se va envejeciendo desde que se forma hasta el momento del nacimiento, ¿sí? Y es importantísima para el timing del desarrollo y para el nacimiento. También tiene funciones termogénicas, ¿sí? Porque produce calor, ¿sí? Regula la transferencia de calor, digamos, es un órgano fisiológicamente muy, pero muy complejo. Bueno, ¿qué más nos quedaría hablar? Membranas fetales hemos hablado, placenta también. ¿Qué más nos quedaría hablar? ¿Qué más nos quedaría repasar? ¿Alguna pregunta? ¿Preparados de cordón vemos? Vemos preparados de cordón. Sí, vemos preparados de cordón. Acá, si quieren, podemos ver uno. Si les parece, podemos ver uno. Ay, sí, profe. Bueno, a ver si encontramos aquí en el listado cordón umbilical. Ténganle paciencia a la conexión a internet. Bueno, aquí tenemos un corte de cordón umbilical. Perdón, tengo a mi gatita acá que... Bueno, aquí tenemos un corte de cordón umbilical
Voy a correr esto, voy a achicar aquí. Este es un corte de cordón umbilical. El corte de cordón umbilical es un corte sencillo. Fíjense, vemos aquí esta estructura. En este cordón umbilical vamos a encontrar estructuras vasculares, ¿sí? 2 arterias y una vena, ¿sí? Y las vamos a encontrar inmersas en todo este tejido, ¿sí? Y fíjense qué tejido conectivo más laxo, que es la gelatina de Wharton. Esta gelatina de Wharton, ¿qué tejido era en el embrión? ¿De qué tejido deriva? Este tejido conectivo tan laxo que encuentro aquí en la estroma del cordón umbilical. ¿Qué tejido era? ¿Quién lo formó? ¿De quién deriva esta gelatina de Wharton? ¿De qué tejido? Mesodermo. ¿De cuál mesodermo, Dayana? El externo. El extraembrionario, exactamente, porque era el pedículo de fijación. Recuerden, vamos a mirar otra vez aquí. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Recuerden que el pedículo de fijación era el sitio en el que se van a formar los vasos sanguíneos. Este pedículo de fijación, ¿sí? Va a tener el tejido que va a alojar allí a los vasos sanguíneos. Fíjense que aquí tenemos además, después vamos a ver en la estructura de alantoides, ¿sí? Digamos que se proyecta ahí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero deriva efectivamente del mesodermo extraembrionario. Esa gelatina de Wharton entonces es un mesénquima, un tejido conectivo del embrión, indiferenciado. Fíjense qué laxo que es. Bien laxo. Si yo me acerco, fíjense, celulitas, ¿sí? Fibras en un entramado muy delicado. Por eso recibió ese nombre de gelatina de Wharton. Fíjense, un entramado pero muy delicado, pocas fibras. Y este cordón umbilical está revestido externamente por una capa de celulitas, una capita cúbica aproximadamente de celulitas. Fíjense, esta capa de celulitas de aquí. ¿Ven? ¿Qué tejido será esta capa de celulitas de aquí? ¿Qué tejido será? Esto que reviste acá externamente, por fuera. ¿Quién reviste el cordón umbilical? A ver si podemos adquirir una pista. Vamos a ver. Aquí vamos a compartir otra vez el PowerPoint. Si esta cavidad que está acá, este es el cordón umbilical. Nosotros hemos visto aquí un corte a este nivel. Esta cavidad de aquí, ¿qué cavidad es? La cavidad que rodea el cordón umbilical, ¿qué cavidad es? Amniótica. 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 Entonces, el tejido que limita, este tejido aquí, este pintado aquí de negro, que limita la cavidad amniótica, ¿qué tejido es? Perdonen el pulso. ¿Qué tejido es? Ya habíamos visto que esto rosadito es mesodermo extraembrionario, ¿no es cierto? Mesodermo extraembrionario. Entonces, si eso rosadito es mesodermo extraembrionario, y esta es la cavidad amniótica, este tejido que limita la cavidad amniótica, ¿qué tejido es? Perdón, pierdo el pulso. Este tejidito, ¿eh? ¿Qué tejido será este?
¿Quién define la cavidad amniótica? ¿Cómo se llama el tejido que define la cavidad amniótica? Esta es la cavidad amniótica. ¡Ay, basta! Perdón, mi gato. Esa es la cavidad amniótica. ¿Cuál es este tejido que rodea la cavidad amniótica? ¿Cómo se llama? Que forma parte de las membranas, fetales. ¿Alguien se acuerda? La membrana, esta se llama membrana corioamniótica o amniocoriónica, porque tiene corion, que es el mesomero embrionario, y el otro tejido, ¿cómo se llama? El amnios. ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, el tejido, este tejido que veo aquí, que rodea el cordón umbilical externamente, es el amnios, ¿sí? Este es el mesodermo extraembrionario, que forma la gelatina de Wharton, y externamente el amnios. Si nosotros otra vez vemos, el corte de cordón no tiene más secretos que esto, si nosotros vemos de vuelta, esta es la placenta, aquí tengo la membrana coriolantoidea, fíjense cómo el amnios recubre todo, limita toda la cavidad amniótica y recubre también el cordón umbilical. Tal es así que cuando yo veo la placenta, ¿sí? Fíjense, esta capa de tejido translúcido que está acá, ¿sí? Es el amnios. Es el amnios, ¿ven? Este tejido reviste a toda, desde la cara fetal de la placenta, reviste este tejido toda la cavidad amniótica, incluido el cordón umbilical, ¿sí? Lo reviste completamente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más hay, chicos? No, profe. Bueno, ¿alguna pregunta de alguna cuestión respecto de las imágenes histológicas? Yo ya sé que ustedes están con parciales de anatomía. Bueno, no les voy a decir los años que hace que doy clase de histología, pero todos los años pasa lo mismo con los parciales de anatomía. Y los parciales de anatomía son importantes, por supuesto, los parciales de todas las materias son importantes. Sin embargo, cuando haya pasado el parcial de anatomía van a tener que hacer un gran esfuerzo para ponerse al día con histología. Histología es una materia larga y exigente, en la que van a tener que rendir, digamos, contenidos de histología de forma oral. Y esos contenidos tienen que estar integrados, para eso tienen los teóricos integrados que les da la doctora Ávila durante los días jueves. Es fundamental que ustedes luego del parcial de anatomía se pongan al día, ¿sí? No tiene demasiado sentido que yo pase asistencia si tengo la participación nada más que de 3 alumnos. Y el trabajo práctico no debe transformarse en una clase teórica. Hoy, digamos, es una clase teórica porque, bueno, porque entiendo que han tenido poca oportunidad de ver el teórico y de leer las guías de estudio. Luego, no tiene demasiado sentido esta clase teórica si es que ustedes no hacen su parte. ¿Estamos de acuerdo? Eso está claro, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Bien, bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas, los libero para que se ocupen de sus cuestiones y los espero, no la semana que viene porque hay mesa de examen, pero ya les digo, esténse atentos a las publicaciones respecto de cómo va a seguir la semana que viene y qué vamos a hacer con los contenidos de la semana que viene, porque ya lo que ustedes deberían ver el día jueves es histología del sistema urinario, y el día martes que viene, la embriología del sistema urinario. Ya empezamos con embriología de aparatos y sistemas. Para que la embriología de aparatos y sistemas ande bien, es fundamental tener muy, pero muy claras las 4 primeras semanas de desarrollo embrionario. Si no, no hay manera de que se recuerde o se entienda la embriología de aparatos y sistemas. Así que bueno, los espero en la próxima clase, que será después de las mesas de examen. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias, profe.